tal, mis queridos amigos, mis queridos hermanos? Estamos de vuelta acá con nuestra cita a través de Vida TV. Nuestro encuentro, que por cierto se realiza en tiempos muy especiales, tiempos navideños, tiempos en los que meditamos acerca de la obra de Cristo Jesús, del advenimiento, perdón, del nacimiento, de la natividad de nuestro Señor. Y sea propicio el momento para enviarles el más ferviente deseo de que usted se encuentre bien juntamente con su familia en el lugar donde usted quiere o merece. Que el Señor me lo bendiga en sumo grado a usted y a su familia en estas fechas decembrinas próximas a entrar en un nuevo año, el 2024, lleno de grandes expectativas y de retos. La comunidad cristiana Plenitud en su pastor le da un abrazo de felicidad y de gozo pleno en el Señor Jesucristo en estas fechas tan importantes. Por lo demás, quiero resaltar en esta oportunidad, una vez más, el trabajo encomiable, el trabajo maravilloso que se hace en Vida TV. Porque precisamente hoy quiero abordar lo que tiene que ver con la Gran Comisión y qué trabajo tan importante el de las redes sociales y el trabajo ministerial que lleva a efecto limpiamente y poderosamente los hermanos que están siendo respaldados por el Señor, que configuran el equipo de Vida TV. A través de esta vía, nosotros podemos hacer el trabajo y todos aquellos que configuremos el equipo, estamos dispuestos a hacer el trabajo de darle cumplimiento a la gran comisión. Esto que el Señor instó ya antes de partir de esta tierra, instó a sus discípulos a participar eh, enfáticamente, con pasión, respecto de la divulgación del Evangelio, porque el Evangelio es la metodología, es el contenido de la intencionalidad de Dios que comprende la salvación, que comprende toda la forma en la que Dios va a manifestar todo su poder con esto de el evangelio del reino, para que el reino definitivamente sea establecido en esta tierra. Por ahora le toca a la iglesia iniciar. La iglesia tiene la responsabilidad de iniciar el establecimiento del reino de Dios en esta tierra a través del evangelio. El evangelio tiene su contenido, pero también, insisto, es un método. Y sin método, tenemos que aprender a activarlo. Dentro de lo que es la buena noticia, es que Dios creó la posibilidad de que Él pudiera manifestar este evangelio a todo el mundo, y es a través de la iglesia. Luego que el Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, hiciera el trabajo de la justificación, diera su vida en propiciación por los pecados de todos los hombres, entonces ahora le corresponde a la iglesia hacer el trabajo de la gran comisión, de ir y anunciar el evangelio a toda criatura, como lo recoge en Mateo 28, lo recoge también Marcos en el capítulo 16, lo recoge Lucas y lo recoge Juan. Esta parte de Lucas que casi no se cita, esa parte de Lucas lo encontramos en el capítulo 24, donde el Señor Jesucristo les dice: así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. Y añade el Señor Jesús: he aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Esto sucedió, está hablando desde la presencia del Espíritu Santo de Dios que iba a venir el día de Pentecostés sobre todas aquellas personas
que habían reconocido a Jesucristo como su Señor y su Salvador, el que había estado durante 3 años y medio ministrando a nivel público, dando a conocer el Evangelio, viviéndolo, dando testimonio. Ahora él está diciendo, tienen que ser investidos de poder, porque es que Dios quiere manifestar su poder, pero a través de esta dinámica del Evangelio y de la iglesia, que es su cuerpo, que es la expresión corpórea de Cristo aquí en la tierra. Entonces, también recoge el Evangelio según San Juan, recoge esta porción cuando él en una conversación que tuvo cerca del mar de Galilea o a las orillas del mar de Galilea, ellos tuvieron un encuentro con el Señor y entonces el Señor los estaba restaurando y estaba un poco triste allí Pedro y el Señor le pregunta muchas veces, ¿tú me amas? Allí en ese pasaje que se recoge en el capítulo 21 de Juan, allí está implícito la gran comisión también, porque es a Pedro quien le está diciendo, eh, Pedro, ¿tú me amas? Entonces le dice, apacienta mis corderos, pastorea mis ovejas. Y le dice luego que él tenía que ser enviado, que otro lo iba a, a revestir, y se estaba tratando era de decirle que era el Espíritu Santo quien lo iba a llevar a los lugares que inclusive en un momento determinado él no quería. Pero al fin y al cabo iba a obedecer, porque esa es precisamente, está implícito allí la gran comisión. En función de esto, quiero darle un título a esto que vamos a conversar relativo a la gran comisión, pero que es un llamado que Dios le hizo a Pablo, vamos a utilizar ahora a Pablo, cuando en la escritura se recoge en el capítulo 16 del libro de los Hechos el llamado de Macedonia. Pero yo quiero hablar más bien de cuándo y dónde predicar. ¿Cuándo y dónde predicar? Ese es el nombre que lleva esta conversación. ¿Por qué digo esto de cuándo y dónde? Porque bien, como se le dijo a Pedro en un momento determinado, que aun cuando él no quisiera, tenía que estar en el lugar donde Dios le diera y abrir la boca y predicar el evangelio. En ocasiones nosotros hoy, como iglesia, muchas veces no queremos ir a los lugares o queremos ir a estar en otros lugares y Dios nos los va a impedir. Y en esto debemos tener mucho cuidado porque es que nosotros somos, como lo dije al principio, la expresión corpórea de Cristo en la tierra. Nosotros somos la boca de Dios, la mano de Dios, los ojos de Dios, los pies de Dios, el cuerpo de Cristo en la tierra para anunciar las verdades que están establecidas en el reino, los principios establecidos que los recoge el Evangelio. Y nosotros en ocasiones no queremos ir. Y quiero relatar un pasaje en el que Pablo es llamado, aunque él estaba consciente de que quería ir y anunciar el evangelio, tuvieron que entrar en la dinámica que Dios nos enseña a través de su palabra, que es con la guianza del Espíritu Santo de Dios. Porque si el Espíritu Santo de Dios es el que iba a venir para investirnos de poder, bueno, es bajo su guianza, porque bajo su guianza es donde nosotros podemos estar. Esto nos lleva al plano de tener que decir algo a veces un poco para ser meditado. Uno no puede estar en todo tiempo hablando y hablando y hablando la palabra, hablando. No, tenemos que decirla en el momento y en el lugar donde el Espíritu Santo de Dios nos inste a hacerlo. Es por esto que recoge Pablo, entendiendo esta verdad y esta necesidad. Pablo recoge en una carta donde dice que es Dios que provoca, que insta el querer como el hacer. Él es quien produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Nosotros que tenemos que estar en los lugares y en el momento propicio para hablar acerca del evangelio, para presentar a Cristo como Él quiera ser presentado. Uno de esos ejemplos lo recoge precisamente el capítulo 16 del libro de los Hechos, donde Pablo ya se había puesto de acuerdo
por ejemplo, en un momento determinado, recoge el mismo libro de los Hechos en el capítulo 15, que invitó a Bernabé, después que realizó su primer viaje, le dijo, ¿por qué no le damos otra vueltecita a aquellas naciones que nosotros hemos visitado, a las personas, después que hemos llevado la palabra, el evangelio? ¿Por qué no los visitamos de nuevo? Ok, hagámoslo, dice Bernabé. Solo que Bernabé en ese momento quiso involucrar en el viaje nuevamente a su sobrino Marco, Juan Marco, y como él los había abandonado en Chipre, a Pablo no le gustó eso y le dijo, no, 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 aquí a tu sobrinito no lo vamos a llevar porque él nos dejó votados. Y entonces hubo una discusión entre ellos y recoge el libro de los Hechos que tuvieron una discusión hasta el punto de que se separaron y cada uno cogió por su lado. En el capítulo 15, versículos 40 y 41 del libro de los Hechos, relata este pasaje donde se inicia el segundo viaje de Pablo. Entonces Pablo toma a Silas y se va con Silas y comienza a, a iniciar su viaje, su segundo viaje misionero, pero él quería ir a Europa como cualquiera de nosotros. Muchos de nosotros queremos estar en los lugares donde en nuestra razón, nuestro entendimiento, nuestra lógica nos dice debemos ir para allá. Pero el Espíritu Santo sabe dónde debemos estar, cuándo hablar, cuándo presentar a Cristo. Y esto es lo que recoge este pasaje que comparto de inmediato con ustedes. En este capítulo 16 del libro de los Hechos, permítanme ubicarlo acá, dice de la siguiente manera. Y dice que, y atravesaron Frigia y la provincia de Galacia, le fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu Santo no se lo permitió. Bitinia era una ciudad que quedaba a orillas del mar Negro. ¿Eh? Y el Dios no quiso que fueran hasta allá, sino que Dios tenía un plan especialmente para ellos. Porque no es donde nosotros queremos, es donde Dios quiere. Y tenemos que practicar, tenemos que entender que es necesario que escuchemos la voz del Espíritu porque hay un compromiso de parte de Dios. Él es quien produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Y dice también en ese mismo pasaje, en el contexto, que nos ocupemos de la salvación. Ocúpate de vuestra salvación. Y la salvación tiene que ver no solamente con la responsabilidad de hacer que otras personas no se pierdan, sino también ocuparnos de las labores que nos corresponden en donde hay galardones involucrados. Entonces, donde hay obediencia que manifestar. Entonces, vamos a ocuparnos de eso, pues. Así que debemos practicar, debemos entender, debemos estar atentos, reconocer la voz del Espíritu. Y eso no es más que con mucha comunión con Dios hasta que aprendamos. Así como nosotros nos llama por teléfono, a mi esposa me llama, y su timbre de voz ya yo lo conozco. De manera que cuando me llama y me dice Jesús, ya esa es mi esposa, esa es mi amada. Bueno, a usted que le llama el novio o la novia, y entonces usted lo identifica. Bueno, tenemos que aprender a identificar rápidamente cuando el Espíritu Santo de Dios quiere que nosotros estemos en un lugar para anunciar las virtudes de aquel quien nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces dice aquí la palabra del Señor que ellos querían ir a Misia, pero luego descendieron a Troas y se le mostró a Pablo. Allí comienza Dios a poner carga en el corazón de Pablo, porque dice que se le mostró una visión, es decir, a través de un sueño, Pablo tuvo una experiencia con el Espíritu Santo, porque recoge aquí Lucas en este pasaje, y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie rogándole y diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. No dijo ayúdame, sino ayúdanos. Muy importante esto, porque luego vamos a tener un punto donde
esta palabra ayuda no tiene mucha importancia porque está involucrando a la familia. Cuando Dios quiere que vayamos a alguien y le hablemos la palabra, es que Dios conoce el corazón de esa persona. Dios conoce la disposición. Dios conoce la intención, qué quiere, qué inquietudes tiene esa persona. Y si esa persona es vital, clave, fundamental para la expansión del evangelio. En una ocasión me dieron a mí un testimonio de que un predicador planificó toda una campaña, durante una semana estuvo predicando y casi no vino nadie y solamente hubo un solo convertido. Pero ese convertido fue Billy Graham. Ahora, imagínense la importancia de la obediencia de ese predicador, porque se ganó a Billy Graham y Billy Graham se ganó a miles, cientos de personas para la gloria de Dios. Dios estaba tratando con Pablo para que fuera y sigue tratando con nosotros hoy, para que estemos en los lugares, porque en esos lugares van a estar las personas que dan rendimiento, que dan testimonio facilito, sin mucha resistencia, que son de Dios y ellos no lo saben. Hay muchas personas que son de Dios y ellos no lo saben, pero nosotros tenemos que estar atentos a la voz del Espíritu para que podamos predicarle y que rápidamente conozcan al Señor Jesucristo y sean investidos de poder, así como nosotros. Porque el poder del amor de Dios que nos ha impregnado a nosotros, el que nos hace predicar la palabra por encima de todas las cosas, hasta el punto de querer estar en lugares y que oigamos la palabra del Espíritu Santo y nos conduzca a otro, al lugar apropiado. Y esto fue lo que pasó con Pablo. Y dice la palabra del Señor, y cuando vio la visión, enseguida procuramos, aquí se mete Lucas, procuramos, como el escritor del libro de los Hechos de Lucas, ya él se involucró, ¿ves? Nos involucramos para partir a Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que le anunciásemos el evangelio. Zarpando pues de Troas vinimos con rumbo directo a Samotracia y pasaron por Neápolis hasta llegar a Filipo. ¿Por qué Dios quería que fueran a Filipo? Dios quería que Pablo estuviera en Filipo, porque en Filipo estaba el carcelero de Filipo. Ahora, para poder llegar, y escúcheme bien, esto es muy importante, para poder llegar a Filipo han tenido que transcurrir algunas cosas que muchas veces son hasta de carácter inconveniente. Porque cuando llegaron a Filipo, previamente se consiguieron en una situación en la que había otra persona. Había una mujer que era temerosa de Dios, llamada Lidia, que trabajaba en el asunto de la púrpura, del teñir de las telas y todas estas cosas, y ella era sensible a la voz de Dios. Y Pablo, como no perdía tiempo en los lugares donde estaba, allí cerca, él comenzó a predicar la palabra y Lidia se convirtió al Señor. Y con ella toda su casa, su familia creyó. Pero ese no era el lugar que Dios le había mostrado a Pablo, sino que estaba en el camino. Ojalá entendamos que en el camino siempre habrá personas que necesitan, como Lidia, del Señor Jesucristo, de tener un encuentro personal con Cristo y que nosotros seamos el instrumento de Dios para hablar acerca de las maravillas de Él. De manera pues que Pablo tuvo mucha intuición, entendió que había que hablar la palabra mientras no llegaba al sitio, porque es que él vio un hombre que pedía ayuda, que allí, que estaba en esa región de Macedonia. Entonces, en agradecimiento a lo que había acontecido, la experiencia que tuvo Lidia con el Señor, bueno, le invitó a quedarse en su casa. Esas son cosas bonitas que van pasando en la vida de todo aquel que predica la palabra del Señor. Sin embargo, aconteció algo que lo dije anteriormente. En ocasiones
ya todo no iba a ser tan bonito, porque se presentó una circunstancia en la que una joven, dice la escritura, que era adivina, tenía un espíritu que muchos lo llaman, era pitonisa, y ella, por supuesto, ella le pertenecía a, a unos señores, a sus dueños, y ella como pitonisa decía, adivinaba, y eso significaba ingresos para ese dueño. Entonces ella comenzó a decir que aquellos quienes habían llegado al pueblo, ellos eran del Dios Altísimo y que andaban predicando la salvación. Pero ¿en qué tono lo diría? Porque ella estaba hablando la verdad de que ellos eran enviados de Dios y que estaban, que venían a hablar del evangelio, de la salvación. Pero en qué términos lo haría? Hasta el punto que fastidió a Pablo, y Pablo se volteó, la reprendió y le dijo al espíritu inmundo que la dominaba que la dejara en paz. Cuando eso pasó, dejó de adivinar. Y eso, por supuesto, entendió, todo eso aconteció delante del que era dueño y del que estaba pendiente, seguro que tenía sus empleados que la conducían y todas estas cosas. Cuando se entendió el jefe que ya ella no estaba adivinando y que el negocio se le vino al suelo, arremetió contra Pablo y contra Silas, contra el grupo que estaba evangelizando. Allí es donde entra la situación, cuando hablábamos de Pedro, que Pedro tenía que ser enviado a lugares donde él no quería, porque Pedro definitivamente tuvo que ir a Roma. Y en Roma estaba el asunto candente, porque allí estaba Nerón, y Nerón al fin y al cabo fue quien lo mandó a apresar y hasta lo mandó a matar. Ahora se encontraba Pablo allí en Filipo, en una situación difícil, porque aquel hombre que había visto que su negocio se le vino al suelo, alborotó la ciudad y les dijo que, bueno, aquí están estas personas que andan diciendo cosas que no nos convienen a nosotros, que no nos corresponden a nosotros, que tienen que respetarnos. Me parece que eso lo hemos escuchado en reiteradas oportunidades, cuando los negocios se vienen al suelo por la pureza de la presencia del Evangelio de Cristo. Entonces, se los llevaron presos. Se los llevaron presos, hasta los castigaron y los pusieron en un cepo. Y fíjense todo el sufrimiento que tuvieron que padecer aquellos hombres, tan solo por cumplir con el evangelio, por divulgar, por dar a conocer a Dios y el plan de salvación. Pero hay que estar listo. Así como hubo la bendición de que le dieron a través de Lidia un hospedaje, los recibieron, que fue precioso, pero a veces hay momentos difíciles. Y en esos momentos difíciles hay que seguir confiando de que Dios tiene el control, porque fue Dios quien los envió. Y aquel hombre que estaba clamando, que estaba pidiendo ayuda, qué mejor ayuda que presentarle a Cristo y la salvación, no solamente para salvarlo a él, sino automáticamente a toda su familia. Cuando estaban presos, ellos comenzaron a cantar y yo me imagino que predicaban a aquellos que estaban presos con él. Pero pasó algo muy inesperado y hubo un terremoto y el cepo se abrió, las cadenas cayeron, en fin, todo lo que estaba bajo prisión y me imagino que las paredes se algunas paredes se cayeron, las puertas se abrieron, en fin, era válido que los que estaban presos escaparan. Regularmente, de acuerdo a lo que dice la historia, los carceleros tenían la responsabilidad de los que estaban presos con su vida. Y no solamente la de él, sino la de toda su familia. En ocasiones le mataban la familia primero delante de él y después lo mataban a él por haber dejado ir a los presos. Por esa razón él quiso matarse. Una vez que vino el terremoto, después que aun cuando él estaba escuchando las alabanzas y la predicación y todo lo que decía Pablo y todo lo que decía Silas, bajo esas condiciones,
eso lo tocó a él. Vino el terremoto y él pensó que se habían escapado y entonces agarró la espada para no vivir, tener que ver que sacrificaran a su familia delante de él. Él se quiso matar, pero Pablo le dijo, no, detente, no te quites la vida porque aquí nadie se ha escapado. ¿Cuál sería el impacto del Espíritu Santo de Dios a través de aquellos hombres? La unción que había en Pablo, en Silas, y de predicar la palabra, el respaldo de Dios por la obediencia, que aquel hombre entendió qué debo hacer yo para ser salvo, qué debo hacer. A lo que Pablo le responde algo tan central y tan importante para nuestras vidas, que es necesario detenerse un momentico, porque Pablo le dijo, bueno, necesario es que creas tú en el Señor Jesucristo para que seas salvo, no solamente tú, sino tu familia. Ahora, la familia no iba a ser salva automáticamente por ser familia de él, sino que el testimonio de él, así como ellos estaban dando testimonio, él tendría un testimonio en su corazón y tendría una nueva vida que manifestar, que haría que sus familiares inmediatamente también se convertirían al Señor Jesucristo. Eso es una promesa. Miren el grado de fuerza, de poder que tiene el que una persona cuando llega al conocimiento de Dios, ¿cuál será el respaldo de Dios, el poder que emana de aquella persona que tiene, que se efectúa en él el nuevo nacimiento, la regeneración, que venga el Espíritu Santo de Dios a morar en él? Tanto que comienza a cambiar su vida, sus expectativas de vida, su percepción de las cosas. Entonces comienza a dar un testimonio y por supuesto la familia comienza a ver, no, algo ha pasado aquí con este, que se convierte al Señor. Eso es muy poderoso y esa es una gran promesa que Dios ha dicho y que la resalta aquí Pablo en este momento, porque es necesario que nosotros recordemos que cuando nosotros llegamos al conocimiento de Dios, posiblemente esta sea su verdad, que cuando usted llegó al conocimiento de Dios, su familia no era de Dios, pero debido a la fuerza con la que usted comenzó a vivir, la potencia, la gracia, el brillo, la gloria de Dios que lo respaldaba, algo vio la familia y comenzaron a llegar uno por uno. Y eso ha sido el testimonio que yo he escuchado durante muchos años acerca de esta promesa que Dios está cumpliendo. Así que no nos detengamos, no importa que en momentos determinados podamos estar eh, en momentos difíciles, así como el que tuvo Pablo, en momentos en el que inclusive los maltrataron, pero Pablo no le importó eso porque fue enviado por el Espíritu Santo de Dios y guiado por el Espíritu Santo de Dios a estar en el lugar apropiado, hablando las palabras. ¿Cuándo y dónde? Esto es muy importante, esas dos palabras, cuándo y dónde. Esto tiene que ver con el fundamento de vida que compone el Evangelio. Perdón, quiero decir, el fundamento existencial, porque el Evangelio lo conforman dos fundamentos. El principio eterno que lo sustenta una verdad eterna. Ese es el fundamento de vida. Y el otro fundamento existencial tiene que ver con el tiempo-espacio. A esto se refiere el fundamento existencial en el que nosotros no podemos evadirlo, porque nosotros estamos sujetos a tiempo y hay espacio. Y si hay algo que nos ubica en uno y otro caso de este fundamento, son las preguntas: ¿dónde y cuándo? ¿Dónde debemos estar y cuándo debemos estar para que manifestemos el fundamento que corresponde al Evangelio, el fundamento de existencial? Y Pablo estaba en el lugar donde el Espíritu Santo quería que estara y que hablara la palabra. Eso hizo posible que aquel carcelero, del cual yo estuve investigando, si hay alguna persona que tiene más información de la vida posterior del carcelero, que lo pudiera recoger algún historiador, sería muy interesante que nos lo hiciera saber. Yo estuve buscando, pero lo más probable es que aquel hombre debió ser un pilar fundamental para aquella región, puesto que
ese testimonio de que cuál sería el corazón de aquel hombre que estaba clamando porque posiblemente estaba angustiado y sabía que había Dios, pero no tenía la información correcta de a quién adorar. Es por esto que Dios le envió a Pablo estando distante. Lo llevó a que superara algunas circunstancias y estar en el lugar apropiado para predicar la palabra, el dulce evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que copiar a Pablo, tenemos que copiar a Sila, a Lucas, a que obedecieron la voz del Espíritu Santo de Dios para estar en el lugar apropiado. Y cierro con esto. Como ellos lo maltrataron y lo metieron en la cárcel, y no había otra cosa. ¿Qué pasó allí? Cuando se dieron cuenta de que el carcelero les pudo dar un testimonio, bueno, aquí tembló esto y no se fueron, aquí pasó algo muy especial. Entonces el carcelero tuvo que intervenir y dar testimonio del comportamiento de aquellos hombres que no eran aquellos que por los cuales los estaban acusando. De manera que los representantes de Roma le dijeron, no, no, que se vaya. Entonces Pablo, escúcheme lo que hizo Pablo. Pablo le dijo, no, no, eso no es así. No es que nosotros nos vamos así como así. Es que ellos tienen que venir ahora porque se enteraron de que nosotros somos romanos y que a los romanos no le pueden hacer esto que nos hicieron a nosotros. Ahora tienen que venir a pedirnos disculpas y a sacarnos y caminar con nosotros. Eso lo hizo Pablo. Muy astuto Pablo. ¿Por qué? Porque es que Pablo tendría que regresar otra vez y tendría que trabajar con aquel carcelero que posiblemente se edificó allí una iglesia y él tenía que ir y venir y no tenía por qué cuándo venir enfrentarse a lo que se enfrentó primero, sino que ya sabían de qué se trataba, de que era un romano convertido y que no se metiera con él porque Dios estaba con él. Eso lo narra allí el capítulo 16 del libro de los Hechos, que le invito a que usted lo escudriñe con gozo. Lo que hacemos nosotros en un programa como este es crear unas condiciones básicas, una estructura básica fundamental para provocar en usted el escudriñar y el gozarse como nosotros lo hacemos al comunicarle estas verdades de Dios. Así que prestémonos siempre a la voz del Espíritu Santo, quien siempre nos va a guiar a toda verdad y a toda justicia, para estar en el lugar apropiado cuando y hablar la palabra del Evangelio. Me detengo en el comentario, no sin antes invitarles muy cordialmente para que usted promueva lo que hace Vida TV a través de las diferentes plataformas. @Vida TV Play en sus diferentes plataformas. Se está proyectando el esfuerzo no solamente mío, sino especialmente de su director, que es Juan Carlos Moro, su esposa y todo un equipo que trabaja arduamente para que usted, en la comodidad de su hogar, de su trabajo, de donde usted lo quiera, con su dispositivo usted pueda en un momento determinado accesar a las diferentes plataformas y disfrutar lo que Dios va poniendo en el corazón de nosotros para compartir las buenas nuevas de salvación para con usted y animarle a que también se constituya en uno que anuncia las virtudes de Dios, que se haga partícipe de la gran comisión, que no haya una gran omisión, sino una gran comisión. Que el Señor me los bendiga en sumo grado.